Hola, hola. Tenemos nuevo problema sobre ley de Coulomb. Bueno, en esta ocasión, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos esferitas de masas idénticas, en este caso 1 gramo, ahorita vamos a hacer la conversión, suspendidas de hilos también de longitudes idénticas y que bueno, como tienen cargas igualitas, sienten una fuerza de repulsión entre ellas, por lo tanto se tienden, o más bien tienden a separarse. Los pocos datos que nos han dado pues son nada más la masa, la longitud de cada hilo y el ángulo de separación que forman estos dos ligeros hilos. Bien, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Qué nos están preguntando? Para empezar, nos están preguntando la magnitud de cada carga. Son idénticas, así que yo simplemente le voy a llamar Q, para no llamarle Q1 y Q2. Además, tampoco nos están diciendo el signo. No es tan relevante en este tipo de problemas, dado que la parte importante es más bien que se están rechazando. Ambas podrían ser positivas o ambas podrían ser negativas. Antes de proponer cualquier solución, lo que tenemos que hacer es completar los datos que nos faltan, que son pues más o menos bastantes. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero conversiones. Tenemos 1 gramo de masa. Y bueno, si eso lo dividimos entre 1000, ya sabemos que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos por el prefijo kilo. Tendríamos 0.001 kilogramos. Entonces ya la masa está en unidades adecuadas. También la longitud. Esta debería de ser, yo le llamé L mayúscula, pero pueden llamarle de cualquier otra forma, no pasa nada. 0.3 metros. Recuerden, simplemente es dividir entre 100. El prefijo lo dice, ¿no? Centímetros, la centésima parte de 1 metro. Bien, a este ángulo le vamos a llamar, y parece extraño, pero nos va a funcionar después. Vamos a ponerle 2 beta. A lo mejor lo pongo con otro color. No sé, con rojo. Este ángulo se va a llamar 2 beta. Es decir, el ángulo beta es justamente la mitad de 15 grados. Vamos a ponerlo quizás por acá. ¿Cuánto es la mitad de 15? Pues más o menos 7.5 grados, ¿no? Lo vamos a tener por ahí, eh, pues pendiente este dato. Tal vez se use, tal vez no. Ya lo veremos después. Vamos a agregar otra información, por ejemplo, el ángulo que se forma justamente aquí, que le vamos a llamar alfa. Que bueno, por el tipo de triángulo que es, ya sabemos que es un triángulo que tiene dos lados idénticos aquí, justamente. Eso es un triángulo isósceles. Bien, entonces tiene dos ángulos que son iguales, o sea que sería alfa y alfa de acá. Y bueno, el ángulo distinto que hemos llamado 2 veces beta. Bien, lo que tenemos que hacer y que es bien sencillo es determinar cuánto vale alfa. Si yo sé que este ángulo mide 15 grados, este de acá, y que estos dos son idénticos y miden alfa, y que además la suma de los tres ángulos debería de darme 180, puedo plantear lo siguiente. Puedo decir que 2 alfa, o sea, estos dos de acá, más 15 grados, me tiene que dar 180 grados. Así de simple. Si despejamos alfa, estaríamos pasando el 15 de este lado restando. Y bueno, si no me equivoco, si a 180 le quitamos 15, nos quedarían 165. Por lo tanto, alfa es igual a 165 grados sobre 2. Y bueno, eso nos va a dar 82.5 grados. Uy, casi me salgo de mi espacio vital. Bueno, entonces ya tenemos el valor de alfa, 82.5 grados. Ya sabemos cómo está 2 beta. Lo dibujé todo con rojo, qué feo. Y nos falta una cosita más. La distancia que hay entre estas esferitas cargadas. Es muy importante en problemas que tienen que ver con ley de Coulomb conocer la distancia que hay entre las cargas o las partículas que llevan la carga. A esta distancia normalmente se le conoce como R por la ley de Coulomb, que ven que la hemos usado con R. Aunque en algunos textos o de repente en algunos lados la podrían encontrar como D. A mí no me gusta y a mí me la enseñaron con R, así que yo me quedo con esta letra. Ahora pueden usarla con D y no pasa absolutamente nada, son
solo etiquetas, es solo un nombre, no pasa nada. Bien, entonces yo le voy a llamar R a esta distancia. ¿Cómo voy a averiguar la distancia que hay entre las dos esferitas? Pues hay muchos métodos. Vamos, por el tipo de triángulo que es, yo podría partirlo a la mitad. A lo mejor poner aquí una línea punteada. Y de eso me saldría un triángulo rectángulo. Y bueno, luego sacar la mitad de esta cosa usando alguna función trigonométrica, porque además conozco el ángulo de acá, ¿no? Y bueno, también conozco alfa, ¿no? Y con eso puedes determinar bien fácilmente, pues, cuánto vale este pedacito. Luego multiplicarlo por 2 y eso sería R. Esa sería una opción. Luego también conozco, de hecho, la información de los tres ángulos que están adentro de este triángulo. Y además conozco la longitud de los otros dos lados. Podríamos usar, no sé, ley de senos o ley de cosenos. Tenemos como que muchas opciones para poder determinar esta distancia. Creo que me voy a decantar o me voy a decidir por ley de senos o ley de cosenos porque siento que es un poquito más rápido. Ustedes pueden escoger otro camino y de nuevo no pasa absolutamente nada, les tiene que salir más o menos lo mismo. Viendo la estructura y como conozco todos los ángulos, vamos a usar ley de senos. O bueno, yo voy a usar ley de senos. Si no están muy familiarizados con ley de senos, pues tal vez habría que repasar su curso de trigonometría. Pero bueno, tampoco es tan complicada. Vamos a ponerla, yo qué sé, tal vez por acá y luego la borramos. La ley de senos tiene una estructura más o menos como la siguiente. A ver, como yo quiero saber el lado, fíjense, vamos a utilizar este R, que ya lo tengo etiquetado. Este 2 beta, que yo sé que vale 15 grados. Esta cosa de acá vale L también. Entonces así le voy a llamar L. Y el ángulo alfa, que también ya sé cuánto vale, ¿no? 82.5. Entonces, como quiero despejar R lo voy a escribir primero. R sobre el seno. Y el seno del ángulo va a ser del ángulo que está justamente enfrente de ese lado. O sea, R está aquí. Y el ángulo que está justamente enfrente de él es el 2 beta, ¿no? Seno de 2 beta. 2 beta solo es un nombre, no se me estresen, no pasa nada porque lleve un 2 ahí. Total, ya sabemos el valor, ¿no? Y luego escojo otra parejita, lado y ángulo, con el mismo criterio. O sea, el otro lado, o cualquiera de los otros dos, miren, pues L, ¿no? Entonces me va a quedar L sobre el seno, por eso se llama ley de senos, porque pues, solo hay senos por aquí. Y bueno, ¿cuál es el ángulo que está enfrente de cualquiera de los dos que tengo aquí etiquetados como L? Pues es alfa. O sea, si agarro este L, pues alfa está acá. Si agarro este L, alfa está también de este lado, así que no importa. Seno de alfa, ¿no? Por lo tanto, para despejar esto es súper sencillo. Este seno de 2 beta va a pasar multiplicando acá. Voy a tener que R es igual a L seno de 2 beta. O sea, este término estaba dividiendo, pasa multiplicando, ¿no? Y acá seno de alfa. Ya si sustituimos, nos va a quedar así. Y bueno, ya tenemos aquí la sustitución. Puedo dejarlo en centímetros, no pasa nada. Y bien, si metemos todo esto a la calculadora, nos tiene que dar 7.83 centímetros. Bueno, hay más decimales, pero no queremos tantos. Esto está en centímetros, habría que pasarlo a metros. Esto es directamente equivalente a 0.0783 metros. Voy a abusar un poquito de los decimales porque, pues para empezar, tampoco tengo tantas cifras, ¿no? Bien, entonces ya tenemos R y lo vamos a anotar de este lado. Tal vez aquí. R igual a 0.0783 metros. Bien, entonces ahora sí ya tenemos todos los datos que vamos a necesitar. Ya en las unidades que deberían de estar. Entonces voy a borrar esta parte de por acá y ahora sí vamos a plantear la solución. Bien, me acabo de dar cuenta que el haber puesto acá 2 beta creo que fue un tanto inútil. ¿Para qué habría servido poner el 2 beta? ¿Se acuerdan que les platicaba de partir esto a la mitad? Ahí nos hubiera servido mucho. Para no tener que poner algo así como beta sobre 2 o cosas extrañas cuando hiciéramos esta operación de dividir al triángulo. Pero bueno, al final tampoco es que nos hubiera afectado tanto la vida ponerlo como 2 beta, ¿no? Bueno, ya aclarado eso,
¿Cómo se resuelven este tipo de problemas? Muy muy simple, y la solución de hecho parece bastante trivial. Es álgebra y un poquito de otras cosas. Hay que hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Centrado en quién? En cualquiera de las dos partículas o esferitas que tenemos acá. ¿Cuál escoger? No importa. Da absolutamente igual porque el arreglo es extremadamente simétrico. O sea, yo puedo agarrar esta o yo puedo agarrar esta. Da lo mismo, son los mismos datos. Solamente va a cambiar un poco la disposición de las cosas, pero eso tampoco es grave. Realmente la solución nos va a salir idéntica, no importa cuál de las dos tomemos. Dado que yo puse la mayoría de los datos acá, pues me voy a decidir por esta, por la carga que está por aquí. Y bueno, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre centrado en esta esferita. Nos queda de esta manera. ¿Qué es lo que tenemos? Siempre ponemos el peso verticalmente hacia abajo, porque hacia allá va, de la partícula o de la esferita en este caso. ¿Qué otra cosa? Tenemos una cuerda o un hilo que está tirando de esta esferita. Entonces esa es una fuerza de tensión, le vamos a llamar T mayúscula. También en algún otro lado la pueden encontrar como FT o bueno, cada quien es libre de ponerle el nombre que se le dé la gana. Solamente explico porque, bueno, podría ser que se lo encuentren de otra manera y crean que aquel está mal o que yo estoy mal, pero no es así. Solamente es un nombre. No se estresen. Entonces ya tenemos aquí la tensión. Acuérdense que la tensión es una fuerza de reacción de estos hilos. Entonces, ¿cómo saber la dirección de una tensión? Eso es muy muy simple. Yo aquí tengo la partícula, entonces el peso lo que está haciendo es literalmente jalando la partícula hacia abajo, ¿no? La está llevando para acá. La tensión se va a oponer a ese tipo de efectos. La cuerda es lo único que puede hacer, reaccionar. Entonces, si yo estoy tirando hacia abajo, la cuerda va a intentar compensar ese tirón. Por eso la tensión va para acá. ¿Por qué la tensión no va en el sentido contrario, digamos, apoyando el tirón de la gravedad? Que alguien podría pensar, bueno, ¿por qué no va para el otro lado, no? Muy simple. Una cuerda no puede empujarte. En esa situación, la cuerda o el hilo estaría tratando de empujar al objeto. Y nosotros sabemos que las cuerdas o los hilos no tienen la estructura como para empujar cosas. Porque en cuanto yo quisiera empujar pues, el objeto con este hilo, como el hilo no es rígido, se doblaría. Entonces estos hilos o cuerdas lo que pueden hacer es jalar. Por eso es fácil determinar las fuerzas de tensión, bueno, más bien sus direcciones, ¿no? Bien, ya explicado eso, la siguiente fuerza que aparece, que es la tercera aquí en el diagrama, es la fuerza de repulsión eléctrica. Yo simplemente le voy a llamar F, le pueden poner F con una E minúscula si quieren, pero bueno, no quiero tantas letras en mi diagrama, de por sí voy a poner otras cosas, entonces pues hay que economizar con las letritas. Bien, ya tenemos el diagrama completo. La fuerza de repulsión, bueno, también es fácil, creo que me salta esa explicación. Digamos, si ambas fueran positivas, esta positiva y esta positiva, entonces, ¿qué tendría yo? Esta partícula fija y esta partícula la dejo moverse. Entonces, como la fuerza que hay entre ellas es de repulsión, esto lo que va a intentar hacer es irse hacia allá. Por eso, la fuerza de repulsión va en ese sentido. Lo mismo si ambas fueran negativas. Recuerden que nos dijeron que ambas son idénticas. Bien, salvo la fuerza de repulsión y el peso, la tensión está ubicada con un cierto ángulo, que es el ángulo alfa que tenemos marcado por acá. Eso quiere decir que tiene componentes. Una componente en X y una componente en Y, que ya dibujé bastante mal porque como que se me fue chueco, pero bueno, ni modo. Ignoremos ese hecho. Entonces tendríamos aquí una tensión en X y acá una tensión en Y. ¿Para qué dibujé las componentes? Porque en ellas me voy a apoyar para poder resolver esto. Este sistema o estas esferitas se encuentran en equilibrio. No se mueven, yo no veo que tengan ninguna aceleración y tampoco se me dijo. Por lo tanto, cumplen con la primera condición de equilibrio. ¿Qué dice esta primera condición de equilibrio? Dos hechos bien simples, que la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y para esta esferita en particular nos tiene que dar 0. Eso se vio en leyes de Newton. Y bueno, es bastante fácil comprenderlo. ¿Qué implican estas dos ecuaciones de acá? Que yo puedo construir las ecuaciones que voy a poner acá abajo. Si el equilibrio en X me dice que la suma de estos vectores tiene que dar 0, entonces F tiene que ser en magnitud igual a la tensión en X. Porque solo así, al hacer esta operación de suma, me daría 0.
Acuérdense que dos vectores que tienen la misma magnitud pero direcciones opuestas se van a cancelar entre sí. Entonces F tiene que ser igual a la tensión en X. De la misma manera en el eje Y, el peso mg tiene que ser idéntico a su contraparte, que es la tensión en Y. Estas dos ecuaciones salen directamente de acá. Son básicamente las dos expresiones de suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Luego, ¿qué va a pasar con esta Tx y esta Ty? Eso lo podemos sacar del conocimiento que tenemos de suma de vectores. Acuérdense que la componente en X de un vector generalmente se calcula como pues, la magnitud de ese vector multiplicada por el coseno del ángulo que forma ese vector con respecto a la horizontal. En este caso el ángulo que tenemos es el ángulo alfa. Entonces estas dos ecuaciones se van a transformar bien fácil en que f es igual a t por el coseno de alfa, que es este ángulo de acá, y mg es igual a t por el seno de alfa. Y estas son las ecuaciones que vamos a utilizar nosotros para resolver nuestro problema. Todo esto ya fue la parte de leyes de Newton y del diagrama de cuerpo libre. El resto va a ser prácticamente álgebra. Lo que tenemos es un problemita donde queremos averiguar una carga que está escondida aquí. Acuérdense que la expresión para la fuerza en la ley de Coulomb lleva la carga. Y bueno, habrá que despejarla de alguna manera. ¿Cómo le voy a hacer? Muy simple. Las ecuaciones las podemos dividir. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Voy a tomar la ecuación que está acá abajo y la voy a dividir entre la ecuación que está ahí arriba. Voy a hacer esto. mg, así tal cual, sobre f, es decir, este término entre este término, es igual a este término que es t seno de alfa sobre t coseno de alfa. Y bueno, hasta ahí no ha pasado nada impresionante. Solamente dividí dos ecuaciones. Eso se puede. Y qué bonito que se puede. Entonces, ¿qué va a suceder? La tensión que está arriba y abajo se va a cancelar. Entonces, adiós tensión. Y si recordamos de nuevo trigonometría, seno sobre coseno es tangente del ángulo. Entonces voy a tener esto. mg sobre f es igual a tangente de ángulo, que es el ángulo alfa en este caso, que también conozco. Entonces queda una expresión bien bonita y bien simple, y de aquí va a salir nuestro despeje para la carga Q. Ok, ya hicimos entonces un poquito de espacio para poner el desarrollo final. Y bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta fuerza F no la conocemos. Entonces, aquí hay dos caminos, y ahí dependerá de los gustos de cada quien. Podemos, dado que ya conocemos todo lo demás, la masa y el ángulo alfa que está por acá, podemos despejar f, que simplemente sería intercambiarla con esta tangente, y me quedaría mg sobre tangente de alfa. Y bueno, saber su valor numérico, y luego de ese valor numérico sacar el valor de la carga de la expresión de la ley de Coulomb. Esa sería una manera, ¿no? Que sería como la manera más rápida, creo. No sé si son buenos con la calculadora, sería extra rápida. Y la otra es el modo algebraico, que a mí me gusta un poquito más. A veces es un poquito más largo, pero se ve muy bonito el resultado. Entonces yo voy a escoger ese. ¿Cómo le voy a hacer con este modo algebraico? Yo sé la expresión para f, ¿no? F viene de la ley de Coulomb, que es la constante, por carga 1, por carga 2, que en este caso vale lo mismo. Entonces Q por Q me daría Q cuadrada, sobre R cuadrada, que es esta distancia de separación entre las esferitas. Nada extraño lo que está aquí. Entonces lo que voy a hacer es meter esta expresión en esta parte de acá. Simplemente voy a sustituir. Y bueno, no lleva ningún misterio. Es simplemente poner una cosa sobre otra. K por Q cuadrada sobre R cuadrada igual a tangente de alfa. Bien. Y de aquí ya podría yo despejar la carga directamente para no hacer el paso intermedio de calcular primero la fuerza y luego de la fuerza sacar la carga, ¿no? O sea, camino 1 sería sacar la F de aquí, luego ya sabiendo el valor numérico de F y todo lo demás, pues la carga saldría también fácil despejando de esta expresión. El camino que yo escogí es simplemente fusionarlas y bueno, hacerlo en un solo paso, ¿no? Bien, ¿cómo vamos a hacer el despeje? Se ve bastante complicado, no lo es.
Fíjense cómo intencionalmente dibujé esta línea más grande que esta de acá. Es como una especie de jerarquía de divisiones. No sé si el término en matemáticas exista. Lo más seguro es que no. Pero bueno, me lo estoy inventando, ¿no? A ver qué pasa. Para explicarlo funciona bien, o eso creo. Entonces, quiere decir que esta es una especie de división principal de esta estructura que tengo acá. O sea, la división principal es mg sobre lo que había abajo, ¿no? Esta es una especie de división secundaria, es un cociente secundario. Es una división que está abajo de una división. Cuando tenemos ese tipo de estructura, que a ver, vamos a ponerla por acá, que sería como del tipo A sobre, insisto, la dibujo como más grande, A sobre B sobre C. Este término que está hasta abajo, que es el que está en el denominador del denominador, puede pasar ultra fácil para acá, multiplicando lo que está en el numerador principal. Digamos, podríamos distinguir entre numerador principal y numerador secundario, ¿no? Que es el que está aquí, que es B. ¿Por qué pasa así? Bueno, habría que hacer un montón de pasitos por ahí, me los voy a ahorrar, créanme, esto funciona y funciona bastante bien. Entonces, esta R cuadrada puede pasar hasta la parte de arriba, que sería mg R cuadrada sobre K por Q cuadrada, igual a tangente de alfa. Entonces, lo que me pasó es que se me simplificó bastante mi división, ¿no? Ya no está tan fea. Y bueno, para despejar Q es sumamente sencillo. Lo que voy a hacer es que Q está aquí dividiendo junto con la K. Y la tangente está por acá solita, entonces puedo intercambiarlas. De modo que voy a tener mg R cuadrada sobre K por tangente de alfa es igual a Q cuadrada. Y bueno, simplemente lo que voy a hacer ahora es sacarle raíz cuadrada a esto de acá, que sería bastante sencillo. Me quedaría Q es igual a m por g por r cuadrada sobre la constante por la tangente de alfa y raíz cuadrada. Todo lo de acá adentro ya lo conozco, incluyendo la constante. Y bueno, ya simplemente es cuestión de sustituir valores. Ven qué bonito y qué fácil quedó, ¿no? Voy a borrar esta parte, simplemente anoto la sustitución y comentamos el resultado. Ok, entonces ya está la sustitución. Nos queda de esta manera. Unidades, ¿qué va a pasar con ellas? ¿Cuánto trabajo? A ver si puedo... Ah, ya sé. Bueno, fíjense. Aquí tenemos masa por gravedad, ¿no? Eso es peso, y el peso es una fuerza, lo que nos da newtons. Como unidad, es decir, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado nos da newtons. Entonces, esos newtons que se forman acá se cancelan con los newtons que están acá abajo. Hasta nunca. Aquí tenemos metros que están elevados al cuadrado, que eso es metros cuadrados, que se cancelan con los de hasta acá abajo. Y solamente nos quedaron coulombs cuadrados, que de nuevo están en el denominador de la división principal, por lo tanto quedan arriba y al sacarles raíz nos da coulombs. Perfecto. Las unidades cuadran. Entonces nos va a dar, ya metiendo todo esto en la calculadora, que la carga es de más o menos 2.9 por 10 a la menos 8. Sí, menos 8 coulombs. Esa sería la carga de cada una de las esferitas. Si lo quisiéramos poner con algún prefijo, el más cercano creo yo es nanocoulombs, que es por 10 a la menos 9. Eso implicaría recorrer un lugar más el puntito hacia la derecha. Entonces tendríamos que Q es igual a 29 nanocoulombs. Así de sencillo. Y bien, esa sería entonces la respuesta, la carga de nuestras esferitas, que son idénticas. No sé, quisiera pensar que son positivas, vamos a dejarlo así, positivas. Y esto se ve muy bonito. Otra vez el video se me hizo kilométricamente largo, pero es que bueno, ya saben, me pongo a platicar de muchas cosas que a lo mejor no tienen que ver con el problema. Pero mejor que sobre a que falte, ¿no? Ya veré si lo puedo reducir en la edición. Espero que esto les haya gustado, que les haya servido, o que les pueda servir en algún momento de la vida. Si conocen a alguien que pudiera necesitar de esto, pues díganle. Y bueno,
Eso sería todo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.